Listo. Bueno, entonces, ¿ya están todos? No. Entonces estamos hoy especialmente enfocados en la tabla de frecuencias. ¿Listo? Más adelante veremos cómo hacer las gráficas, diagramas de barras, ¿sí? O diagramas circulares, aunque más fácil hacer el diagrama de barras. Bueno, entonces hemos dicho que ¿por qué no hacíamos un ejemplo donde tuviésemos que tomar, digamos, generar la tabla a partir de un listado de datos? Bien, como en este caso. Ya hemos leído el problema. Dice radiación en dientes de leche de niños. Bien. Y nos dimos cuenta que nos piden una tabla de frecuencias bien específica. Que nos dice, mire, necesito 8 clases e inclusive necesito que el límite inferior sea de 110, ¿sí? Que la anchura de las clases sea 10. ¿Sí? Entonces nos dan todas las características, no debemos usar ninguna fórmula. Solamente es empezar ya a construir la tabla. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esa tabla? De la siguiente manera, miren. Que todo la dibujo, mi buena tabla aquí, que quepan las 8 clases, ¿sí? En forma de columna. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, empezar a ver quiénes son los límites inferiores de cada clase. ¿Listo? Entonces primero hagamos aquí esta división. Esta es la división de las clases, la columna de las clases, perdón. Digamos que aquí va, la segunda columna es de las frecuencias y esta última de las frecuencias relativas. ¿Listo? Entonces coloquemos aquí radiación. Coloquemos rad. Coloquemos aquí F de la frecuencia y aquí coloquemos frecuencia relativa. ¿Listo? Entonces nos dijeron que la primera marca de clase tiene como límite inferior 110. Entonces aquí coloco 110, ¿cierto? Y entonces, si el ancho de las clases va a ser de 10, ¿cuál es el otro límite inferior aquí? 120. Exacto, entonces aquí va 120. Y así voy sumando 10 en 10 hasta completar los 8 valores, ¿cierto? Entonces continúo. 130, que 120 más 10 da 130, y así sucesivamente. Ahorita yo escribo bien esto. Entonces miren que la primera parte no es problemática. Lo siguiente sí, que tenemos que ir tachando los valores, mirando en qué clase va, etc. 140, 150 aquí, 160. ¿Cuántos llevo? 6 datos. 170 y 180. Inclusive, por habernos dado esa información, nos ahorraron un trabajito a nosotros. Por ejemplo, pensar en qué ancho de clase sería apropiado y qué otro trabajo nos ahorraron. No, sí, perdón. Nos dijeron qué número de clases con qué número de clases íbamos a hacer la tabla y nos dieron el ancho, pero el ancho podíamos hacerlo con la fórmula, ¿no? Bueno, entonces, de la primera clase va de 110 hasta ¿dónde? Un numerito antes de 120. Número entero. 119. 119. Exacto. Y este va de 120 a 129. Este va de 130 a 139. Y así sucesivamente. ¿Sí? 149. Bueno, porque un 5 y 9, ¿no? Y ahorita sí les voy a pedir que me ayuden a contar las frecuencias. 59. Entonces ahí están nuestras 8 clases de longitud 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Y entonces el siguiente paso es empezar a contar las frecuencias, ¿sí? Ahí si yo tuviese como rayar en el libro, bueno, yo puedo hacer eso, ¿no? Ir tachando para no contar repetido, para hacer los cálculos más rápido. Que ya uno mira solamente los que no están tachados y así va llenando rápido las cuentas. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Sencillo, ¿cierto? ¿O hay problemas? Recuerden que ustedes pueden consultar cuando quieran. ¿No hay preguntas? No, ninguna. No, para mí no. O sea, que está muy confuso o está muy claro. Pues hasta el momento, pues. Muy vamos claro. bien. Está claro. Ok, bueno, vamos bien. Al momento, ¿cierto? Bueno, entonces, nuestra primera clase incluye los valores que van de 110 a 119. Entonces, vamos a ver cuáles son. A ver, permítame, si yo puedo rayar esto. ¿Cómo es que yo hago aquí? Para poder rayar y ir tachando aquí en la lista. A la parte de abajo no aparece un pincel, profe. Sí, aquí este pincel. Entonces yo puedo ir subrayando así, ¿cierto? Ah, sí. Bueno, entonces voy a marcar con amarillo los que están entre 110 y 100. Bueno, con azul. Pues sin incluir el Profe, 155. solamente hay dos. 114 y 116. Ajá, esos dos apenas. ¿Y el 114 dónde está? Hay dos. Al lado. Ahí Al lado, más adelante. Dos más Ah, adelante. sí, sí. ¿Y ya no hay más? ¿Entre 110 y Ya no. 119? No, señor. Ah, bueno. Ya Entonces no tengo más grande. voy a creer en ustedes y así va a ser. Entonces coloco 2, mire. Listo. Ahorita entre 120 y 129, ¿cuánto habrá? 120, 129. Bueno, aquí está este 128, ¿cierto? 1. ¿Qué otro habrá? Entre 120 y 129. 129 está aquí. 3 antes del 3. Y está más abajo. Más adelante, más adelante. Más Más adelante. adelante. Lado de 100. Ahí. Ah, sí. Bueno, una pregunta. ¿Ese 129 dónde lo vamos a colocar? ¿En qué clase? 129 en la clase de abajo, ¿no? No, ahí. En No, esa. ahí. Aquí. En la segunda porque hasta ahí llega. Ah, Ahí. sí. Porque la otra es de Entonces, 130. Sí. Entonces aquí vas 2. Sí, ¿Sí? señor. Sí, señor. Ok. Bueno, ahí vamos con 2. No hay más seguras, ¿no? No. 100. Hay un 130 en el cuarto, en la primera fila. Entonces vamos con el 130. Sí. 131 para la otra clase, ¿no? 130. Más adelantico hay un 133. Entonces 2. Y al lado un 138. Entonces 3. Abajo hay A la- 136. y acá hay 137. 137. Entonces 4. Y Y aquí ya no hay más, ¿no? 136. Y debajo 136 está 136. abajo. 5. ¿Y dónde más? Solamente hay esos. Ya. Entonces 5, Sí. ¿cierto? Sí, señor. Entre 130 y 139 hay 5. Listo. Y entre 140 y 149, vamos a contar de nuevo. 140 y 149. Bueno, está el 142. Acá hay ¿Cierto? otro 142. Entonces Más llevamos abajito está el 2. 145, más abajo. Ahí está el Entonces llevamos 140. 3. Y hay otro 142. 142. Y hay otro 144. Abajito está el 145. Y el 145. 147. Es con este 5 y el 147. Y el Vamos 5. Abajo hay el 144. otro Y a la 145. izquierda está el 144. Y Más a Más la este, izquierda. arriba. Más arriba está el Ahí está el 144.
abajo el Y 140. más bajito el Y abajo el 145. 145. Abajo. 8, Hay diagonales. bueno. 140. Ahí. 9, 9. ¿Ya o qué? Sí, solo esos. Entre 140 y 149, ¿no? Hay 9. ¿Cierto? Listo. Sí. Coloquemos aquí 9. Bien. Entre 150 y 159. Bueno, está aquí el 150 mismo. Ah, bueno, está repetido, mire. Ahí, vaya, 1, 2 y Y al 3. principio ¿Sí está vieron? 151. 3, 4 y hay 5. 4, 5, 5, 6 con Sí, el que ahí- está ahí entre ahí el hay- medio, entre 145 y 6, 140. Más atrásito. Ahí hay otro 151. 7. Y hay diagonal a 8, eso. ¿Dónde? Ah, Y ya. abajo más adelantico, más 8. adelantico. Este, 8. Y Ah, acá 9, 9 con arriba, 158. 9, Y el último, el 156. 10, y 158 aquí en la Y segunda fila. 158 en la segunda fila del cuarto. 11, entonces 12. ¿Hay 12? Sí. Sí, ¿cierto? Listo, 12. Bueno, ese es como el que más tiene. Ahorita tenemos que contar si no nos saltamos ni uno. 12. Bueno, ahorita entre 160 y 169. ¿Sí? Entonces está el 163, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Con el 6 y ya, ¿cierto? Sí. Mejor. Entonces 6. Y entre 170 y 179. Hay 2. Y del 1, otro hay una sola. 2 y 2, 1. 2 y 1. Listo. Entonces 2 y 1. Bien, ¿cuánto fue el total cuánto nos da el total de esa suma de esas frecuencias? Para saber si voy a contar aquí el total de las frecuencias y nos tiene que dar el total de datos que 39. están ahí. ¿Cuánto? 39. 39. 29. Y veamos cuántos datos tenemos acá. Sí. ¿Y aquí cuántos datos hay? ¿639 o no? 2, 3. 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Faltaron 3, 2. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Ah. conté. Mierda, faltó uno. Uy, ahora. Creo que fue en el 150 y 159 porque creo que fue 12 porque usted dijo 12 pero yo conté 13, entonces creo que fue en ese. Yo también creo. Entonces coloquémoslo acá. En el 150 y 159. Pero toca 13. rectificar, ¿no? Ajá, toca rectificar allá a ver si... Ahí. 150 y 100. ¿Retoca ratificar? Uy, sí. Señora, Sí, Elena, todo allá. 150 y 159. A mí me da miedo ratificar porque después que si no da. 1. Pues si quiere borre los que están seleccionados de 150. Cuenta usted que ahí los solo porque es contamos. que todos contamos y yo creo que por eso no se embolata. Sí. Profe, pero quítele todo eso al azul, quíteselo y ya solamente buscamos ese número. Ok. Pero, a ver. Bueno, y no quiere quitar. Voy a colocar otro color y repintamos. Sí. Bueno, ahí ya pinté uno, ¿cierto? 151. Al principio hay 155. Ah, no puedo quitar así. No, Ahorita es que esto está.
Este computadorcito como que no es el mejor. A ver, no, contemos así. Vamos por fila, en la primera fila y vamos contando. 1, 2, 3, No 4, veo. 5. Ah, no, este no va, ¿cierto? No, solamente 1, son los de 2. 55. No, profesor, el segundo no, porque es de 55 nomás, que se Yo cuenta. estaba viendo si usted estaba atenta, ¿sí ve? 1, 2, ¿cierto? Con este de aquí. 3, 4, 5, ¿cierto? 6, 7, Profe, sí está, 8, ahí es donde 9, está. 10, 11, 12 Y el y último 13 con 13. este. Ah, ahí era, exactamente. Entonces está bien ahora sí la información, ¿cierto? Corroboramos que aquí van 13. Entonces en total pues son 40 datos. Eso hay que hacerlo, ¿cierto? Ese ejercicio que hicimos aquí, toca hacerlo siempre porque es común que a veces uno no cuente bien. Listo, entonces ya tenemos la tabla de frecuencias y frecuencias relativas, pues. Simplemente aquí sería 2 dividido entre 40. ¿Eso me da cuánto? 5. ¿5%? Sí, esas. Eso, 5% aquí también. Y 5 dividido entre 40, 8%, ¿cierto? Y 12.5 9, me salió a mí. Ah, no. ¿cuál? Sí. Y Pero 9 dividido entre, ah, no, ese no. 9 dividido entre 40, ¿cuánto da más o menos? ¿Cuánto, profesor? 9 dividido 40. Ah, bueno, porque permítame, yo hago aquí, ¿sí están dando cuenta cómo estoy haciendo las frecuencias relativas, ¿no? 0.20. profe, disculpe. No, profe. ¿Cómo se llama? Es Está, 10 Es así, dividido entre mire, 40 multiplicado por ¿cuánto? por 100. 2 dividido entre da 40. Voy a escribirlo acá, mire. 22.5%. Sí, Eso. 0.225. La primera se obtuvo así, 2 dividido entre 40 por 100. Ajá. Y la demás igual. Entonces esta va a ser 9 dividido entre 40. Sí, porque es el total de datos por 100. ¿Cuánto dio? Profe, ahí donde usted tiene el 8 da 22.5. 12.5. 22.5. 22.5. Profe, ahí donde usted tiene el 8 a mí me da 12.5. Donde yo tengo el 8. Sí, señor. Ese es 5 por 5 entre 40. Ah, bueno. Entonces da 12.5, ¿cierto? Y da 12.5. Sí, 12.5. 12.5%. Bueno, El y de la otra, 13 da El de 32.5. 13 da 32.5. y el de 6, 15. 15. Y el de 2, pues Y el ya de vimos, 2, ¿no? Da 5. 5. Y el de 1, Y el de 1 da 2.5. eso. 2,5. Listo. ¿Cuánto tiene que sumar la suma de esta columna de las frecuencias tiene que darme cuánto? Si yo sumo todos estos 100. números, tiene que dar el 100%, ¿no? Listo, entonces ya hicimos la tabla de frecuencias relativas de esa información, de esa tabla. Bien, hasta ahí todo está ok. ¿O no? Señor. Muy bien. ¿Preguntas? Profesor, a mí no me das, a mí se pasa, o espere, en Súmelo la con cariño. sumatoria. Espere. Bueno, puede dar un poquito menos, un poquito más, porque como ustedes redondean, ¿no? O nosotros redondeamos. Ah, sí, da 100. Ok. Exacto. ¿Exacto 100? Bueno. Señor. Entonces, esto es lo que se denomina tabla de frecuencias.
¿Listo? Está la frecuencia relativa y está la frecuencia absoluta. Entonces veamos ahorita a qué se refieren con la frecuencia absoluta. Es otra columna. Esta columna lo que hace es ir sumando las frecuencias paso a paso. Las frecuencias anteriores, pues. Permítanme un segundo aquí. Que yo... Nos queda 1 hora, por favor, ya, profesor. ¿Cómo? Que termine ya. Que ya, vea, ¿sí ven? Una pregunta, ¿a usted no les gustaría ver la clase más temprano? Como a la 1. Sí. Uy, sí, porque a veces a la No, 1:30. profe, porque el almuerzo. O a la 1:30. Profe, a la 1 estoy almorzando. Sí, a la 1:30. No, así está bien. Esa es la hora del 8. Pues que así sale más temprano. ¿No? Pero, profe, uno almuerza y uno como que quiere dormir al menos una media horita. Pues, ajá. Y los que A las tenemos 2 que hacer está almuerzo, bien. no nos alcanzamos a sentar a almorzar. A las 2 está bien, a mí me toca lavar la loza, entonces, ajá. Ah, no, claro. No, está complicado. Me voy a la Rosa de Guadalupe. ¿La Rosa de Guadalupe a qué horas? De 2:30 a 2. Ah, entonces no cuadra, ¿cierto? No, es para Rosa, eso es para dormir un ratico, para coger energía. Yo recomiendo que mejor no duerman en la tarde porque eso usted se levanta como más cansada, ¿o no? No, depende. Si yo Me levanto con más No, me levanto energía. con más como que, ánimo. Hay distintas que son los fines de semana, Ahí uno de una se baña. por ahí hasta las 6, ¿no? Ah, bueno, está bien. Era por facilitarle la vía, digamos, para salir más temprano. Permítanme que tuve que volver este libro lo tuve que volver a abrir porque ahí estaba como funcionando mal, pero aquí ya está bien. Estaba con mucho zoom. No sé por qué marcó un error aquí. Entonces vamos a ver lo que es la frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces sigamos viniendo a las 2 a la clase. Ah, no, estoy bien arriba. Ahorita yo les voy a sugerir algunos ejercicios de este libro para que ustedes practiquen, pero no tienen que entregarlo. Por eso se dice una sugerencia, ¿sí? Puede ser que más adelante yo les diga, esos ejercicios que yo sugerí me entregan tales y tales, ¿sí? Porque recuerden que vamos a hacer un taller y un parcial, ¿no? Por corte. Entonces, por ahorita ustedes lo pueden considerar como una práctica y más adelante yo les pediré la solución, pues. Bien. Entonces veamos este último concepto del capítulo 2. Entonces yo les comparto aquí la pantalla. Ah, ¿qué pasó? Es que este PDF lo descargué y me está dando un error cuando hace la lectura aquí. Y enseguida vamos a ver cómo se grafican. ¿Cómo podemos graficar esa información? Hay varias formas de graficar.
Bueno, en realidad, a ver, aquí, bueno, ya hicimos la frecuencia porcentual, ¿no? Nos faltan las frecuencias acumuladas. Entonces, las frecuencias acumuladas es simplemente ir sumando los porcentajes anteriores. ¿A qué me refiero con eso? Veamos la tabla que yo tengo aquí. Entonces, coloquemos aquí una nueva frecuencia acumulada. Entonces, otra columna, ¿sí? Que esto no es, bueno, la frecuencia acumulada. Profe, una disculpa, ¿cómo se saca la frecuencia porcental? Es esta que tenemos aquí. Usted divide, o sea, usted toma la frecuencia de la clase, por ejemplo 2, La frecuencia, y lo divide entre el total de datos el que usted tiene, total. entre 40. Hace esta división y lo que le dé lo multiplica por 100. Pero Por eso no es ejemplo, eso no es la relativa. bueno, la relativa o porcentual también le llamamos. Porcentual, porque es un Ahora por ciento. Sí. Porque usted hace esta división, mire, la mitad de 2 es 1, la mitad de 40 20, y eso le da 5%, ¿no? Eso le da 5. Entonces coloca 5% con el símbolo ese. Sí, porque este 0 cancela con este, y 10 dividido 2 es 5. Eso es lo que me preguntaba. O, bueno, también le podemos llamar porcentual o relativo. sí, señor, eso. Eso. Son nombres, son válidos los dos. Y la frecuencia acumulada es el porcentaje que llevamos hasta cierto punto. O sea, por ejemplo, aquí comenzamos con 5%, ¿cierto? Ya la siguiente, ¿qué valor ¿Es la suma, vamos a no? tener aquí? Él va 10%. sumando. 10%. Ah, ¿es la de frecuencia? La frecuencia ¿O acumulada. la frecuencia acumulada es de la frecuencia o frecuencia relativa? ¿Cuál de los dos se suma? De la La frecuencia frecuencia relativa. Ah, ahora. Porque podemos llamarle a este la frecuencia acumulada porcentual. ¿Sí? ¿Y aquí qué me iría? Aquí qué iría? Aquí iría este 10 más este 12.5 iría 22.5. ¿Cierto? Este 22.5, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es que se llama? Frecuencia acumulada. Es la que se suma, digamos, de este, después el siguiente, después con el siguiente. Sí, frecuencia acumulada. Es la misma Y, absoluta, profe, qué pena. la frecuencia acumulada porcentual es esta. ¿Y la absoluta cuál sería? Simplemente hacer lo mismo, pero sin los porcentajes, sino tomando estos valores de acá. Por ejemplo, 2, la siguiente sería 4, la otra 9, la otra 18, así. Pero generalmente se usan son las porcentuales, porque dan más información, ¿no? Entonces, porque por ejemplo aquí yo puedo decir, mira, hasta donde tengo la tabla, puedo decir que el 50% de los datos está entre 110 y 149, ¿cierto? El 50% de la información está entre ese rango. Sí. Aquí ya me haría 50 más 32.5 me da 82.5. Yo puedo decir, el 50% de mis datos toma un valor entre 110 y 159. O sea, casi todos están aquí, concentrados aquí. ¿Ya? Y puedo ir sumando. La Aquí me otra haría 97.5. 97.5. Bueno, esto porque algo que está mal sumado aquí, ¿cierto? Profesor, sí, donde sumó el 22,5 más el 22,5 nos da 50, nos da 45. Eso, 45. Es 45, exactamente. Un punto para usted que está bien atento. 45. Y acá, entonces, ¿cuánto me daría? 77.5, ¿cierto?
Claro, porque es que esto no se puede pasar de 100, ¿no? Entonces, si ustedes pasan de 100, entonces dicen, bueno, hay un problema por ahí que revisar. Y la otra me va a dar, 92.5. ¿cuánto? 192. 92.5. Eso. O sea, que Da casi todos los datos están ahí. 97.5. 97.5. Y ahí da 100. Aquí ya llegamos a 100. O sea, que el 100% de los datos está pues en estas, entre 110 y 189, que eso es verdad. ¿Sí? Entonces se llama frecuencia acumulada, porcentual. ¿Listo? Otra columnita ahí. Bien, preguntas hasta aquí. Pues estamos todo bien. Profe, qué Claro, pena, yo ¿se puedo, puede volver que no alcancé a escribir? es que esa es la frecuencia acumulada porcentual, ¿no? Yo puedo hacer una frecuencia acumulada que no sea porcentual. ¿Cómo sería esto? Simplemente aquí en las frecuencias voy sumando. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer otra columna, coloquémosla aquí porcentual. Pero es que esa casi no da información. La acumulada solita, la porcentual sí. Pero si yo hago la frecuencia acumulada, simplemente aquí coloco 2, ¿sí? Que es este 2 de acá. En la siguiente, ¿qué iría? 2 más 2, 4. 4 más 5, 9. 9 más 9, 18. ¿Cierto? 18 más 13, 31. 22. Ah, no. ¿Cómo? ¿Sí está bien? 31. Ahora 31 más 6, ¿no? Profe, 37. 9 más 13 es 22. Y usted puso 18. ¿Dónde? Ah, no. No, es 9 No, más no, 9. no. No, porque es acumulada, Espere. ¿no? Aquí 37. Aquí. Esta es la frecuencia acumulada solita. 39 39. y 40. Profe, es que 9 más 3 es 22. Sí, pero mire, usted Eso es comienza lo que con les... 2, 2, 2, ¿cierto? Ajá, 2 más 2 más 2, 2, 4. 4. Más 2, 4 más 9. 5. No, 4, este 4. Ah, Más este 5, ah, ya. 9. Este 9 más este 9, 18. Ese 18 más este 13, paso acá, 31 y así. ¿Listo? Bueno, aunque en realidad se acostumbra, sí, a hacer así, frecuencia o frecuencia relativa. Frecuencia acumulada y al lado derecho la frecuencia acumulada porcentual. Pero bueno, ¿se entiende la idea o no? ¿Cierto? ese que está de último es frecuencia acumulada. Sí, solo acumulada. Ah, ya. Y esta es la frecuencia acumulada porcentual. Entonces aquí yo lo puedo hacer así, mire, para que quedemos todos claros con los nombres, ¿sí? Esta primera columna aquí es frecuencia relativa y esta es frecuencia relativa porcentual. Cuando aparezcan por ciento, decimos frecuencia porcentual. Porcentual. La otra es frecuencia acumulada porcentual y la otra es frecuencia acumulada solita. Bien. Frecuencia relativa porcentual, frecuencia acumulada porcentual, frecuencia acumulada. ¿Listo? ¿Preguntas? Creo que no hay. ¿Qué se escribe más bonito? ¿Listo? Bueno, ahorita vamos a estudiar cómo graficar, cómo usar esa tabla de frecuencias para hacer una gráfica. ¿Bien? Bueno, aquí, bueno, ya terminamos la sección aquí, pero claro, aquí aparece mucho más. Este fue el ejemplo que hicimos, el 18. La tabla que tenemos ahí sobre este ejercicio. Y ustedes pueden hacer otros. ¿Cuál podría ser? A ver.
Que aquí nos mandan, nos dice, remítase el conjunto de datos del apéndice B y utilice los pesos en gramos de las monedas de 25 centavos acuñadas después de 1964. Entonces aquí dice 5.500 gramos. Bueno, toca mirar una tabla que está aquí en el libro. Apéndice B, está al final. Y para poder hacerlos. Si quieren, vamos a buscar ese apéndice. Vamos a ver si lo encontramos acá. Miren las tablas. Ah, bueno. Dice apéndice B, ¿no? Entonces él nos da una tabla y nosotros tenemos que ir y sacar los datos de aquí. Ah, bueno, pero nos falta apéndice B, conjunto de datos 8. Tenemos que mirar cuál fue el conjunto de datos que nos dijeron que miráramos. Permítame un segundo. Ah, bueno, pero fíjense que aquí al final hay unos ejercicios que tienen sus tablas. Este ejercicio está como interesante, ¿no? Este último. Dice, los premios de la academia discriminan por la edad. Como quien dice, nos dan una información y nosotros tenemos que tal vez tomar la tabla de frecuencias y poder responder esta pregunta. Porque recuerden que la estadística no es solamente que hagamos esas tablas, ¿sí? Sino que después de que las tengamos hechas y miremos las frecuencias, los porcentajes, poder llegar a algunas conclusiones, ¿no? Entonces miren este ejercicio tan interesante, que es el último aquí, el capítulo dice, a continuación se presenta una lista con las edades que tenían los actores en el momento de recibir un Oscar en las categorías de mejor actor y mejor actriz. Las edades aparecen en orden, comenzando con la primera ceremonia de los premios de la Academia en 1928, ¿sí? Y notas, en 1968 hubo un empate en la categoría de mejor actriz y se utilizó el promedio, la media de las dos edades. Bueno, en 1969 hubo un empate en la categoría de mejor actor y se utilizó un promedio de las dos edades. Tales datos se basan en el artículo tal, ¿sí? Matemáticas teacher aquí. Entonces son datos reales. En ese artículo, el año de nacimiento del ganador del premio se restó del año de la ceremonia. No obstante, las edades que se listan a continuación se basan en la fecha de nacimiento del ganador y en la fecha de ceremonia de premiación. Dice aquí otra cosa, dice pensamiento crítico. Compara los dos conjuntos de datos utilizando los métodos estudiados en este capítulo para organizar, resumir y graficar datos. Responde a las siguientes preguntas. Aunque aquí nosotros todavía no sabemos graficar, ¿no? Pero con las tablas de frecuencias podríamos responder si hay diferencias importantes entre las edades de las mejores actrices y las edades de los mejores actores. Y aquí aparecen otras preguntas. Entonces se nos va a acabar el tiempo de Zoom. Se nos va a acabar la clase también. Bueno, ahorita en 5 minutos o en 10 minuticos volvemos sobre este ejercicio. Y para analizarlo un poco más de cerca, ya que parece interesante. Bien, damos una pequeña pausa. Los que tengan el libro ahí pueden ir leyendo de nuevo el ejercicio, la información.